Señal directa. 7 de la mañana con 46 minutos. Como siempre, es un gusto recibir en este espacio a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días, Sonia. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Hace exactamente 4 años estábamos en el influjo de la marea propagandística del segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Poco antes de cumplir 2 años en la cabina de mando del país, el mundo festinaba el momento mexicano, al hombre del año que había conseguido que todas las fuerzas políticas firmaran el Pacto por México para decretar las reformas estructurales que, nos aseguraban, urgían para impulsar el crecimiento que traería empleos, riqueza, seguridad social, incluso igualdad. El 25 de septiembre de 2014, a pesar de que las señales de alarma que enviaba la seguridad pública, no obstante el malestar de las y los maestros por la reforma educativa y el tufo a corrupción que nomás los muy optimistas o los muy interesados no percibían, y con todo y que la economía a la escala bolsillo ciudadano ya maltrataba a la mayoría de la población, el régimen peñanietista cantaba loas de sí mismo. No era raro escuchar que pronto los beneficios de la tal transformación única en la historia, decían el gobierno federal y sus animadores, se esparcirían a toda la nación. Un día después, por la noche, el lado terrible del Estado mexicano, cruel e inmutable, quitó de un tirón la máscara. En Iguala, Guerrero, alguien secuestró a 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. En un primer momento, en las versiones oficiales tímidas y las no oficiales circulando, la inercia del sistema fue la habitual. Guerrero, una escuela normal, estudiantes revoltosos, crimen organizado en el entorno, asunto local, común y corriente. Días después, el horror. Todo lo anterior, más la voluntad de un presidente municipal, más un gobernador inepto, más la connivencia del ejército que apareció en el contexto del crimen, más el tic nervioso de nuestras autoridades, en Guerrero y en donde sea. Buscar las narraciones que les acomodan, minimizar, autoexculparse y llevar todo a la arena en la que el problema es de unos que no somos nosotros. El 26 de septiembre de 2014, el gobierno de Peña Nieto llegó a lo más alto del tobogán y desde entonces, por Ayotzinapa, por la Casa Blanca, por sus dislates que no cesaron, por el gasolinazo, por la inflación, por la corrupción, por los miles y miles de asesinados, por los miles y miles de desaparecidos, no ha detenido su carrera cuesta abajo y con él su partido, el PRI, y la noción de que es posible manipular a la gente, a la opinión pública, es decir, a la realidad. Luego de miles de personas, de millones de pesos gastados en propaganda, Enrique Peña Nieto y su gobierno no lograron colocar medianamente bien su imagen. Pero, al cabo, el aprecio por el presidente, por los gobernantes, no es sino un indicador de factores más importantes que solemos perder de vista, encandilados por las ganas de tundir al poderoso. Digamos que no querer nada a Peña Nieto es tan grave como que Albert Einstein soliera andar un tanto despeinado. Lo relevante de este último es el conocimiento que dio a la humanidad, la forma nueva de concebir nuestro habitar en el universo. En el caso del presidente mexicano, lo destacable no es el menosprecio que concita, sino que este es secuela de sus actos como jefe de Estado. Ante la acumulación de cadáveres de acciones abyectas del crimen organizado y de sus cómplices, ante la degradación constante de la seguridad pública, de la seguridad económica y del capital social, no luce el despropósito que nos concentremos en los efectos y dejemos de lado las causas y a las víctimas primeras. Desaparecer 43 jóvenes es un crimen mayúsculo en cualquier parte del mundo. Desaparecer 43 jóvenes y que corran la especie de que fueron incinerados en un basurero, o descuartizados y regadas sus partes por ahí, o simplemente desaparecidos, es de una magnitud que ojalá no olvidemos. Para que tal delito goce de impunidad es imprescindible que concurran en el arreglo muchas personas con cargo público y sin cargo público. Es necesario que el país entero abandone a una comunidad a su suerte, a su mala suerte.
Es también necesario que una cierta climatización a la nota roja haya sucedido y que a las y los ciudadanos eventos como el de Ayotzinapa se les presenten como parte de las fatalidades que acarrea vivir en este país, donde lo único funcional es tratar de no estar en el lugar equivocado en el peor momento. Y vaya cualquiera a saber dónde y cuándo es eso. Justo porque las instituciones y las autoridades que las encabezan han convertido la justicia, la posibilidad de esta en un puro azar, o mejor dicho, azarosa para la mayoría, plena para quien puede pagar y para quien tiene relaciones, es que se vuelve central que no desestimemos la efeméride de mañana, los 4 años del crimen de Ayotzinapa, y que no dejemos de horrorizarnos ante su dimensión. La memoria indeleble debe obligar a que cancelen la verdad histórica con la que el ex procurador Murillo Karam intentó cerrar el caso, y en cambio deben entregarnos la verdad cruda, sin matices. Conocerla será el principio para que algo así, y también algo menor, no se repita. No es sencillo. Sostener en el tiempo un grado de indignación cívica que alcance a sembrar el estado corrupto e injusto de las cosas supone que a nuestras tribulaciones personales de toda índole añadamos las implícitas en ser integrantes de una comunidad. El asunto es que optamos por atender primero aquello que con certeza nos proveerá del bienestar y la seguridad que pretendemos, sin reparar en que la que personalmente edifiquemos, por beneficioso que luzca, no terminará por rendir los dividendos buscados, atravesados siempre por los desarrollos institucionales y por el entrecruzamiento con otros intereses individuales. De este modo, y aunque deje la impresión de un pragmatismo vulgar, es hora de reconocer que las consideraciones que tengamos para los acontecimientos que atañen a la sociedad tienen impacto positivo en los afanes individuales. ¿De veras creemos que lo que pasó en Iguala, en Ayotzinapa, no tuvo nada que ver con el desarrollo general del país? En sentido contrario, es fácil evaluar. El mirar tan lejos aquellos sucesos como ajenos ha servido al sistema para aplicar su recurrida impunidad, lo que es garantía de que habrá más, por supuesto sin aviso, y en el lugar que sea. Como pocas otras veces, desde que las elecciones son métrica del estado de ánimo político del país, las más recientes establecieron nítidamente que la mayoría afirmó ya basta, y el mensaje iba dirigido a la clase política. Pero la misma lógica planteada no va asimismo destinado a nosotros de uno en una y como sociedad. Ya basta de pensar que las cosas nos remediarán otros y que lo de los demás no nos atañe. Hace 4 años, luego de Ayotzinapa, el sexenio de Enrique Peña Nieto comenzó su aguda declinación. Y hace 4 años, luego de Ayotzinapa, ¿nosotros qué? ¿Nos deslizamos en el mismo tobogán que el gobierno federal? ¿O su abismarse fue punto de partida para recuperarnos de comunidad en comunidad y como nación? Nos toca decidir. Muchas gracias. Sin duda alguna, uno de los temas que, como bien dices, marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hereda también, hay que decirlo, algunos de estos temas pendientes al próximo gobierno, particularmente el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, los estudiantes desaparecidos, que por cierto, y en estas fechas que se está conmemorando un aniversario más de estas desapariciones, pues estaremos también pendientes de lo que diga el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión que sostendrá precisamente con los padres y familiares de estas víctimas. Un asunto que no se cierra con el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto. No hubo justicia, los familiares no han quedado conformes con las explicaciones que se han dado hasta ahora. E insistimos, un tema que continuará por lo menos al inicio del próximo sexenio, Augusto. Sí, sin duda, y no solo en términos de lo que el caso en sí mismo representa, sino la manera de enfrentarlo. Ese cambio que estamos esperando, ese cambio por el que se votó, sin duda se debe reflejar en la forma de enfrentar este caso. No podemos quedarnos en la superficie del perdón, no podemos, que al final de cuentas es un asunto personal, tenemos que pasar a las resoluciones de alcance del Estado. Cómo el Estado mexicano va a enfrentar esto, cómo el Estado mexicano hará correr la verdad y nos dará la garantía de que esto no se repita. Por supuesto, inmediatamente después de que la justicia para
padres, las madres y los cercanos a las víctimas se haya presentado plena. Claro. Y por otro lado, Augusto, el tema del crimen organizado, que también ya hacías tú referencia pues a este hecho bochornoso y triste, reprobable, ¿no? El de la acumulación de cadáveres en contenedores, en cámaras frigoríficas, una muestra nada más de lo que se venía denunciando desde hace mucho tiempo y que ni el presidente Enrique Peña Nieto, porque hay que decirlo, este no es un asunto exclusivo de Jalisco, ni el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval tuvieron la sensibilidad para poder atenderlo. Hoy esta pues triste imagen nos revela la situación tremenda por la que atraviesan los familiares que buscan a los desaparecidos, pero que las autoridades no les han dado tampoco respuesta ni en cuanto a la identificación y mucho menos a encontrarlos con vida, algunos de ellos. Sí, es terrible y prácticamente para donde volteemos, la realidad nos está aventando ejemplos de aquello que no hemos atendido bien, que no hemos atendido a profundidad y que tarde o temprano regresa y nos lo refiere en la cara. ¿Sí? Los cadáveres tratados de esa manera en los contenedores, porque ya no caben. Todo el mundo debemos haber sospechado que no cabían. Debimos haber preguntado qué pasó, pero por supuesto, primero que nadie, el gobierno de la República, los gobiernos estatales, ¿qué se está haciendo con eso? Sin duda, ese trato inhumano, cuando el pacto social tan antiguo, el respeto por los muertos, era una constante, o había sido una constante, si no entre los criminales, sí entre los ciudadanos, las ciudadanas y las instituciones que nos hemos dado para proveernos de seguridad. Es terrible y hay una lección. Pero pensemos que otras lecciones están por ahí en la calle cotidianamente, todos los días diciéndonos esto no lo hemos entendido. Esta pérdida de espacios públicos, esta pérdida de confianza tiene que ver con asuntos que no hemos atendido a través de las instituciones que para eso nos tienen. Así es, Augusto, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo, ya tendremos oportunidad de continuar hablando sobre estos asuntos y por lo pronto pues muchas gracias y recupérate. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto como cada martes saludarlas. Que estén muy bien. Gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco.